con nuestro curso de Pastoral Social, el número 2. Y bueno, les tenía aquí un poquito de música mientras estábamos esperando las 3 de la tarde, que es la hora en que vamos a iniciar. Y bueno, para aprovechar muy bien nuestro tiempo, vamos a comenzar con el tema número 2. Y ya los que se vayan incorporando, pues bienvenidos. Al final hago los saludos y también los que después hagan las visualizaciones, pues ahí lo van a ir teniendo cada uno de ustedes. Estamos en el tema número 2, el mundo, lugar de salvación y construcción del reino de Dios. Y bueno, aquí les tengo nuevamente para que recordemos, ¿verdad? Estamos en el curso número 16, es este libro, ¿verdad?, que nos habla de la pastoral social y es de la editorial PPC, ¿sí? Ahí lo tengo. Bueno, vamos avanzando en todo ello. Este tema 2 se llama la salvación, bueno, ya el mundo, lugar de salvación y construcción del reino de Dios. El mundo, lugar de salvación y construcción del reino de Dios. La salvación se realiza en la historia. Los creyentes tenemos la misión de colaborar para que el reino de Dios transforme este mundo, ¿sí? Nosotros tenemos este compromiso, tenemos que echarle muchas ganas a todo lo que vayamos haciendo. Entonces vamos pasando directamente al documento que nos va a ayudar, es Gaudium et Spes número 2, y nos dice de la siguiente manera: tiene pues ante sí la Iglesia al mundo, esto es, la entera familia humana con el conjunto universal de las realidades entre las que ésta vive, el mundo, teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias, el mundo que los cristianos creen fundado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado, roto el poder del demonio para que el mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su consumación. Gaudium et Spes, número 2. Y así, bueno, el día de hoy vamos a tener 8 puntos. El día martes tuvimos 12, hoy solamente 8. Entonces, aproximadamente vamos a durar media hora. Vamos con el primer punto, la huida del mundo. Durante mucho tiempo la Iglesia consideró que la única forma de obtener la salvación era huyendo de las realidades terrenas, es decir, se conocía como el fuga mundi, ¿verdad? Huida del mundo. Frases como las siguientes permiten captar la percepción que la Iglesia tenía del mundo. Y aquí va a citar a un libro muy conocido por muchos, de Tomás de Kempis, La imitación de Cristo, pero también hay que situarnos en el contexto histórico en el que salió este libro, ¿verdad? Y muchas de las veces, pues a veces queremos tener una apreciación igual en la actualidad como si estuviéramos en otro tiempo. Hay que checar esto, no nada más. Nos dice en este libro de Tomás de Kempis: de tal modo debes estar muerto al afecto de esas personas queridas que en cuanto de ti dependa deberías buscar estar lejos de todo trato humano. Cuando te detienes a mirar las criaturas, se sustrae tu mirada a la presencia del Creador. Entonces hay que checar esto, ¿no? Porque como mencionábamos, estamos en pastoral social y lo que va a implicar es salir al encuentro de los otros. Si se recuerdan ustedes, el día de la sesión pasada, pues hablábamos en esa cita bíblica donde Jesús les dice a los apóstoles: denles ustedes de comer, es decir, vayan al encuentro de estas personas y denles ustedes de comer. Afortunadamente, en las últimas décadas la Iglesia ha hecho grandes esfuerzos por cambiar esa forma de pensar. El fruto más elocuente lo presenta el Concilio Vaticano II con la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo, Gaudium et Spes. Aquí conviene que todos nosotros pues sigamos echándole muchas ganas a esto, porque a veces tenemos muchos documentos de la Iglesia que a veces pues o los escuchamos por ahí, pero nunca los leemos, menos los vamos a reflexionar. Por eso este tipo de cursos que tenemos en la actualidad, ¿verdad?, de manera consistente, y pues ahí vamos avanzando. También, por ejemplo, en Pastoral Presbiteral a las 5 de la tarde, en unas 2 horas más,
estamos leyendo la carta de la Conferencia Episcopal Mexicana a el pueblo de Dios, ¿sí? Aquí que recorre México, ¿no? Entonces es muy interesante. Les recomiendo que estén ahí también a las 5 de la tarde. Entonces también podríamos retomar en algún momento, y de hecho lo vamos a ir haciendo, algunos documentos de la iglesia, y despacio, con esta consistencia, y vamos a llegar muy lejos y vamos a conocer más de nuestra fe, y también como consecuencia pues esto va a implicar pues un mayor compromiso, una mayor responsabilidad, y pues claro que vienen los frutos como consecuencia de la bendición que Dios hace sobre los pocos esfuerzos, pero que se hacen de corazón, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Vamos al punto número 2, la historia, lugar de la manifestación de Dios. ¿Sí? La historia, nuestra historia. La Biblia nunca ha dejado de considerar la historia y los acontecimientos humanos como medios a través de los cuales Dios se manifiesta. Por eso, y chequen esta parte que he subrayado, dice, por eso los israelitas sustituyeron las fiestas de las temporadas del año por la conmemoración de hechos salvíficos realizados por Yahvé. Sí, ellos ya tenían ciertas fiestas, ¿verdad?, pero se van a adecuar estas fiestas para resaltar algunos aspectos de la intervención que hace Dios en la vida, no solo de las personas, sino del pueblo en general. Por ejemplo, la fiesta de la recolección de la cebada se convirtió en la Pascua. La de los tabernáculos, originalmente fiesta del otoño, y la vendimia pasó a celebrar el tiempo en el desierto. Y cuando leemos la Sagrada Escritura, sobre todo las que de una manera muy literal nos van pasando allí los detalles, ¿no?, la fiesta de cada una de estas, y pues ya uno va entendiendo más. A nosotros en el Nuevo Testamento pues también nos va a ir quedando también mucho más claro de dónde provienen las fiestas, ¿verdad? Y pues imagínense lo bello de todo esto, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, pero que se festejaba ya, ¿sí?, la fiesta de las cosechas, ¿no? Continúo. Dios conduce la historia hacia la salvación definitiva. También he subrayado esta parte. Repito, Dios conduce la historia hacia la salvación definitiva. Entonces tenemos que seguirle echando muchas ganas, porque a final de cuentas nada de esto se mueve sin la voluntad de Dios. Primero fue el Éxodo, después la encarnación y la Pascua de Jesús, que se produjo de una vez para siempre y se prolonga en el tiempo por el Espíritu Santo que conduce a la iglesia. La orienta hacia el día de Yahvé, la manifestación definitiva del Señor. Es un poco, inclusive este tiempo que estamos viviendo, estamos ya en el mes de julio, y la misma palabra de Dios pues nos va ayudando y nos va encauzando hacia nuestro destino último, que es estar en la presencia de Dios, y todo pues el llamado, la respuesta que uno va generando, las distintas dificultades que se van presentando en el ministerio público de Jesús, y bueno, hay algunos aspectos por ahí, ¿no? Vamos entonces al punto número 3, una sola historia de salvación. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que la historia de la salvación se dio ya, es decir, con Jesús resucitó, ascendió al cielo, nos envió el Espíritu Santo y ya se acabó. No, recuerden que todavía pues este recorrido que estamos haciendo nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, también es parte de la historia de la salvación, y el mismo tiempo litúrgico nos va ayudando en relación a eso, porque si recuerdan pues vamos por el tiempo ordinario y van a llegar otros momentos u otros domingos también muy interesantes, ¿verdad? Pero va a culminar todo esto con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, cuando todas las cosas sean puestas a los pies de Jesucristo nuestro Señor. Sí, esto es bien interesante, porque cuando tomamos conciencia de que nosotros también somos parte de la única historia de salvación, pues entonces pues hay que generar una respuesta, una correspondencia pues a esa iniciativa que Dios tiene, a ese gran amor que Dios tiene hacia la humanidad y hacia mi persona. Entonces, en este punto 3, una sola historia de salvación. Distinguir entre historia de la salvación e historia profana es un grave error. Sí, chequen el dato. Es creer que Dios actúa al margen de la historia general de la humanidad. Solo hay una historia. La historia de la salvación es la salvación en la historia. Los seres humanos participamos de la historia y la construimos. El plan de salvación abarca todos los tiempos, y lo podemos confrontar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 10.
Sí, entonces, por eso Dios nos va a pedir cuentas de lo que estamos realizando, de lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que echarle muchas ganas entonces a este tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso de ahí la importancia de generar una respuesta valedera, ¿sí? No que nos valga como dicen algunos, ¿no? Sino que realmente pues haya una corresponsabilidad en todo ello. Pasamos al punto número 4. Jesús se compromete con la cultura de su tiempo. Sí, también esto es muy interesante. Ya después tendremos o profundizaremos un poco más en algún otro curso en relación a esto. Jesús vivió e interactuó con los demás en las circunstancias propias de su época y de su cultura. Sí, esto resulta muy interesante porque como que muchas de las veces nosotros pensamos en otro, si hubiera estado en tiempos de Jesús, si hubiera estado en este otro lugar o lo que sea, seguramente que yo generaría una respuesta positiva, favorable. Sin embargo, este es nuestro tiempo, diría Cristina Pacheco, ¿verdad? Aquí nos tocó vivir. Sí, este es nuestro tiempo, este es nuestro lugar y es ahí donde nosotros, es aquí donde nosotros pues tenemos que generar esta respuesta. Vienen 3 puntos aquí dentro de del número 4. El primero de ellos es establece relaciones humanas liberadoras, está atento a la realidad social. Sí, esto lo confrontamos con Marcos 12:41. Entonces nosotros también tenemos que estar muy atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Descubre los problemas de la gente, constata la opresión y se solidariza con ellos. Actúa con libertad frente a los condicionamientos de su época que impedían acercarse a los pobres. Y en la actualidad también podemos nosotros no acercarnos a los pobres. Podemos a ciertos grupos de nuestras comunidades marginarlos y generar nosotros todavía ciertos prejuicios hacia ellos y no buscarlos. Sí, de cualquier índole. Entonces por eso Jesús nos enseña cómo acercarnos. En un segundo punto, mueve a actuar frente a las necesidades, pone a trabajar a quienes le rodean. Sí, ya les decía esto, ¿no? Denles ustedes de comer. Es decir, hey, pónganse en movimiento, qué es lo que están necesitando ellos, qué es lo que ustedes pueden ofrecer. Enseña actitudes de compromiso social, el cuidado del prójimo, la liberación de los oprimidos, destruye tabúes contra la mujer. Sí, entonces esto es bien interesante porque recuerden, estamos hablando de hace 2000 años atrás. ¿Sí? Si aún en la actualidad nosotros podemos todavía captar que muchos de estos aspectos pues no han sido superados, imagínense entonces en aquel tiempo. Vamos al punto número 5. El proyecto de Jesús convierte la historia en espacio de salvación. Y esto nuevamente resulta muy importante para todos nosotros. Sí, porque les mencionaba, ¿no? Tenemos que participar aquí y ahora. ¿Sí? No hay que esperar, ¿verdad?, a un tiempo futuro. Aquí se va haciendo el futuro. ¿Sí? No hay que lamentarnos del tiempo pasado, ¿verdad? Hay que asumirlo, hay que integrarlo y hay que echarle ganas a este tiempo presente. Entonces, en este punto 5, el proyecto de Jesús de instaurar el reino en el mundo convierte la historia en espacio de salvación. Tanto la muerte de Jesús como la resurrección tienen un significado social de gran trascendencia. Jesús es la víctima del sistema político de su tiempo, muere víctima de las estructuras sociales, injusticia, corrupción, poder. Se dan cuenta de que hay muchas similitudes y que todavía no hemos logrado superar muchas otras cosas. Pero, como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. ¿Sí? Nosotros mismos tenemos que revisar nuestra propia historia personal, tener que ver las actitudes que tenemos en la actualidad y cómo nos relacionamos con los demás. A lo mejor estos puntos, ¿verdad?, injusticia, corrupción y poder, nosotros también los hemos tergiversado. Sí, nosotros muchas de las veces podemos tener actitudes de injusticia hacia otras personas, podemos prestarnos a actos de corrupción, promoverlos o prestarnos a ellos. ¿Sí? Y también de un poder autoritario, que no está en función del servicio. Bueno, ahí para hacer una buena revisión de nuestra vida y buscar el sacramento de la reconciliación y actuar en consecuencia como mejores personas, como mejores creyentes. Vamos continuando en este punto número 5. La resurrección también se realiza en esta historia, convirtiendo la historia humana en historia de salvación. La resurrección no solo es el triunfo sobre la muerte, sino sobre las manifestaciones de la muerte. ¿Cuáles son estas manifestaciones de la muerte? La injusticia, la opresión, entre otras cosas. Los discípulos llevan adelante el ejemplo del Maestro.
Y aquí yo también vuelvo a resaltar mi libro, ¿no? Un cristiano que se desentiende de los problemas sociales no es fiel al proyecto de su maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿O cómo nos quedó el ojo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros mismos pues, podemos el decir, ¿verdad?, que bastan los rezos, pero no es suficiente porque tienen que decantar en algo muy concreto. Y es ahí donde vuelvo a leer esta parte. Un cristiano que se desentiende de los problemas sociales no es fiel al proyecto de su maestro. Dice por ahí una canción de Brotes de Olivo. Sí, este grupo, bueno, yo cuando era niño, ellos también eran niños y cantaban, ¿no? Y ahorita pues ya son adultos también. Dice: la gente ya no quiere ver profetas de boca cerrada, es necesario que volvamos a ser profetas que no le teman a nada. Sí, entonces es muy interesante porque va muy adecuado con este punto que queremos resaltar. Vamos al punto número 6, hermanos. Trabajar por instaurar el reino hasta la consumación. Decíamos que todo el calendario, todo el año litúrgico, pues nos lleva al momento de culmen de la historia de la salvación, con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, con aquello que viene a continuación. Todavía no ha llegado, es decir, todavía estamos en tránsito, ¿verdad? Pero va a llegar ese momento y es entonces donde nosotros también tenemos que dar, ¿sí?, este paso, ¿no? Entonces, trabajar por instaurar el reino hasta la consumación. ¿Cuándo llegará esto? No lo sabemos. Sí, lo que sí sabemos es que nuestro tiempo sigue contando. Y ahorita yo tengo casi 50 años, ¿verdad? Y quién sabe cuántos años vaya a vivir. Y posiblemente el mundo siga, pero yo en algún momento, mi existencia terrenal actual terminará. ¿Sí? Por eso lo importante no es cuándo voy a terminar en el mundo, ¿no?, sino cómo yo estoy dando esta respuesta, porque mi tiempo es más cercano todavía. Con la resurrección, Dios expresa su rechazo a los males creados por la sociedad, la destrucción a la que hacen referencia las imágenes apocalípticas. No es la del mundo, sino la destrucción del mal. ¿Sí? Como que muchas veces nos vamos por otro lado, ¿no? Sí, pensamos en la destrucción del mundo, pero no va por ahí, ¿no?, sino va enfocado hacia la destrucción del mal. El mal, el pecado y las consecuencias del pecado. El reino de Dios se manifestó en Cristo, está ya presente en la historia. La salvación no es para otro mundo, es un dinamismo que transforma este mundo. Es hacer realidad la nueva creación, la nueva tierra que Cristo nos ha traído. Es decir, tenemos que echarle ganas aquí y ahora. La instauración del reino ha comenzado con esa presencia de Jesucristo en medio de nosotros, culminará en la segunda venida, pero nosotros en este tránsito tenemos que seguirle echando muchas ganas, hermanos. Entonces, qué bueno, qué bonito cuando nosotros pues nos vamos comprometiendo, sobre todo de manera organizada. Claro, eso no excluye cuando de repente pues alguien nos pide una ayuda y hay que proporcionarla, pero sobre todo de una manera institucionalizada, que haya un verdadero compromiso. Sí, y entonces pues me integro a alguna de las casas de asistencia en mi parroquia, participo también en la pastoral, en el ministerio social, sí, y vamos avanzando, ¿no?, todos nosotros, pero de manera coordinada. Cuando decimos 1 más 1 igual a 2, bueno, también se puede decir 1 más 1 igual a 3. Recuerda que es bajo la bendición de Jesucristo, ¿verdad?, cómo se va multiplicando efectivamente cualquier esfuerzo que nosotros realicemos. El mundo es el espacio donde se construye y se manifiesta el reino de Dios y se prolonga hasta la vida eterna. Sí, en Romanos 8:22 lo podemos checar. Entonces, qué bello que nosotros estemos en este dinamismo constante y qué padre, ¿verdad?, que no quede solamente en un conocimiento teórico, sino que nos lleve a la experiencia, nos lleve a participar en el encuentro con el prójimo y reconocer ahí la presencia de Jesucristo. Punto número 7. El reino de Dios se expande gradualmente. El reino de Dios en el mundo se hará más evidente en la medida que cada uno colabore con sus obras para ello. Se trata de un proceso gradual. Es una idea errónea pensar que en un determinado momento de la historia Dios implantará el reino en el mundo, acabando con el mal por las buenas o las malas.
Dios respeta los ritmos de la historia. Las parábolas sobre el crecimiento del reino indican que éste se irá extendiendo lentamente. Este crecimiento siempre estará amenazado por el mal, como el trigo y la cizaña que crecen juntos. Esta a mí me gusta muchísimo, Mateo 13, 24 al 30, porque nos habla de eso, ¿no? De la experiencia del mal. ¿Sí? Y en la clase sobre formación integral, pues ahí también esta cita se vuelve a emplear. Porque si recuerdan ustedes ese episodio, llegan con el dueño del campo y le dice, tu enemigo por la noche vino y ha sembrado junto con el trigo cizaña. Dice, y ya comenzaron los brotes, ¿qué hacemos? Dice, ¿los arrancamos? Dice, no. Dice, porque si ahorita los arrancan, pues lo más seguro es que también se venga la semilla del trigo, porque no saben ni siquiera distinguirlas en ese momento. Pero si ya estuvieran más grandecitas, tampoco, ¿verdad? Porque se vendrían. Entonces, ¿qué hacemos? Déjenlas crecer juntas, ¿sí? Y al final, en el tiempo de la cosecha, separaremos el trigo de la cizaña, y al trigo al granero y la cizaña al fuego, ¿sí? Entonces es curioso porque, como nos dice aquí en el texto que llevamos, pues Dios lleva su ritmo, ¿sí? Dios permite inclusive estas cosas, pero al final de cuentas van a ser separadas. ¿Sí? Entonces lo importante aquí es nosotros, cómo estamos interactuando y cómo podemos rescatar las cosas favorables e inclusive valernos de aquellas cosas que no son tan favorables en este momento para nosotros. Y esas cosas, ¿verdad? Sí, con la ayuda de Dios inclusive las podemos convertir en cosas que nos ayuden para seguir creciendo. Los cristianos hemos de sumarnos a la expansión del reino en la tierra con la predicación y las obras, que era lo que mencionábamos en el tema número 1. No basta solamente las palabras, sino sobre todo el testimonio de cada uno de nosotros. Y más que nunca este tiempo, ¿sí? Más que palabras, en este tiempo se ocupa ser verdaderos cristianos, como vamos nosotros en cuanto a nuestra forma de tratar a los demás, en cuanto a las obras que realizamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en cuanto a cómo nos dejamos en las manos de Dios. Por último, el punto número 8, el reino de Dios en el mundo a través de la iglesia. Para la iglesia, la construcción del reino en el mundo es tarea esencial de su misión. Esta es la razón por la que el Concilio Vaticano II apuntó hacia la apertura, diálogo y servicio al mundo. Dice en Gaudium et Spes 40, la iglesia existe en este mundo y vive y actúa con él. Repito, la iglesia existe en este mundo y vive y actúa con él. Si recuerdan ustedes, al inicio de este tema se nos hablaba de la fuga mundi, es decir, de salir del mundo, evitar el mundo por todas las razones que pues, nos llevan a la tentación y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, no, ¿verdad? Lo que nos invita el Concilio del Vaticano II en este documento de Gaudium et Spes y en este número 40 lo vamos a ampliar un poco más y nos dice la iglesia. ¿Sí? ¿Qué entendemos por iglesia? Entidad social, visible y comunidad espiritual, avanza juntamente con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la sociedad que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. Entonces, pues aquí está la conclusión, hermanos, hermanas. Sí, es muy interesante que los que tienen el libro pues vayan subrayando las partes que les vayan llamando mucho la atención y todos, aún los que no tienen el libro, agarren un cuaderno, ¿verdad?, exclusivo para este curso y vayan contestando, escriban las preguntas, siempre están al final, escriban las preguntas y también generen una respuesta. Aunque no me la compartan, sí, sin embargo, ténganla allí, porque esto les va a ir ayudando mucho a ser sensibles. ¿Por qué? Porque si no, nada más nos quedamos con la escucha, ¿verdad? Y nos llama la atención un momento y hasta ahí quedó. Sin embargo, si lo ponemos por escrito, sí, por ahí hay un dicho que dice, más vale tinta débil que grito fuerte. Sí, entonces, pues eso nos ayuda a reflexionar un poco más
y nos lleva al compromiso. Si ya estamos comprometidos en nuestra parroquia o en alguna obra social de la iglesia, imagínense entonces, cada vez que nos va cayendo más y más el 20, seguro que generaremos más todavía. Las preguntas, entonces, las actividades individuales y actividades grupales vienen así separadas, pero nosotros las integramos. La primera es, ¿cuál es tu actitud frente al mundo? ¿Fuga? ¿Compromiso? ¿Y en qué lo notas? Sí, es una pregunta doble. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu actitud frente al mundo? ¿Fuga? ¿Compromiso? ¿Y en qué lo notas? La segunda pregunta, ¿tus acciones edifican o bloquean al reino de Dios? Hay que ser muy honestos, ¿eh? ¿Sí? ¿Tus acciones edifican o bloquean el reino de Dios? Bueno, y ya después de esto vendríamos a las preguntas o a las actividades grupales. Les digo, pues nosotros los vamos a tener de esta manera corrido. Sería la tercera entonces. ¿En qué notamos que muchos laicos practicamos la fuga mundi? ¿Sí? Esto tendría que ser entre 2 o más personas, ¿no? Para poder intercambiar, pero de cualquier manera, pues ahí está, ¿no? Y la cuarta, ejemplifiquen testimonios concretos de personas o grupos que construyen el reino de Dios en el mundo. Si alguien quiere compartir, lo puede poner después aquí en los comentarios y es bienvenido. Yo leo los comentarios una vez que finalice, por ejemplo, esta transmisión, y posteriormente vuelvo a verlos. Me llegan las notificaciones y es muy interesante. Por último, en la evaluación, ¿cómo construyes el reino desde tu realidad? Sí, deseamos el aquí y ahora, ¿no? Sí, entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde te desenvuelves? ¿Cómo construyes el reino desde tu realidad? Bueno, vamos ahora a los saludos. Antes de decirles que el sábado, primero Dios, tendremos el tema 3, opción de la iglesia por la liberación de los pobres. Ahí está, curso número 16, pastoral social. Vamos avanzando, lentos pero seguros. Voy con los saludos y luego encuentro allí a mi sobrina Iris Nayeli Villanueva Zavala, que está allí. Le mando saludos. María Hueso también le mando saludos. Andy Carrillo también. Juan Eusquiano, muchos saludos a ti y a tu esposa, a tu familia. Tere de Ruth Rock Trip dice: hola padre, lo estoy siguiendo. Bueno, a mí no, recuerden que hay que seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero sí entiendo que estamos aquí. Sí, bienvenida. Sí, el padre Gabriel Álvarez, muchos saludos. Y quiero decirles que el día de mañana, 3 de julio, es el cumpleaños del padre Gabriel Álvarez Castro, actual párroco de la parroquia San Isidro Labrador, en el ejido Primo Tapia, Baja California. Muchas felicidades. Magdalena González, buenas tardes padre, presente, muy buenas tardes. Perla Gómez, saludos padre, aquí presentes Magdalena y Perla. Bienvenidas mamá e hija. Consuelo Gil, buenas tardes, Padre Mario y todos ustedes. Mari Mercado está en oración. Fanny Cabrales, buenas tardes, Padre, un poco atrasada, pero ya estoy aquí. Trato de ser puntual, así que 1 minuto o 2 minutos antes voy a tratar de enviar la señal y a las meras 3 en punto comenzamos con el tema. ¿Sí? De igual manera ustedes después lo pueden revisar, ¿sí? No hay ningún problema. Estela Picasso, muy buenas tardes. Sí, saludos a Saúl, a Juan, Fabiola Guadarrama, bendecida tarde, Padre Mario. Y Iris nuevamente, mi sobrina, muchos saludos. Alma Dorado, saludos Padre, de Antonia, de Alma y Ponciano. Bueno, queridos hermanos, pues nos vemos ahorita, los que quieran, a las 5 de la tarde en Pastoral Presbiteral de Espacio Digital de la Arquidiócesis de Tijuana. Y nuestro curso lo retomamos el sábado a las 3 de la tarde nuevamente, primero Dios. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Yo les decía que íbamos a tardar aproximadamente media hora. Así es, Dios les bendiga, hermanos.